Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. Génesis de los juicios a las juntas militares argentinas. Capítulo 1. Montoneros, un fenómeno imparable. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla como autor responsable de homicidio agravado por alevosía a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Es la voz de Carlos León Arslanian, uno de los jueces que integraron el tribunal, leyendo la sentencia condenatoria y cambiando al país para siempre. Por primera vez en la historia universal, jueces civiles y democráticos juzgaron y condenaron a jefes militares que aún conservan gran parte del poder que dan las armas. Muchos de sus oficiales subalternos continuaban en sus cargos en la estructura militar, al mando de tropas, y claramente apoyaban el accionar de sus jefes. La situación política era extremadamente delicada. A pesar de las presiones, los jueces realizaron su tarea. Soy Jorgelina Petra Márquez, ejerzo el periodismo hace décadas y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy nos ocupa es cómo se logró llevar a juicio a los jerarcas militares argentinos, que durante la dictadura ejercieron un poder sin límites, implantando un infame método represivo que luego se conoció universalmente como terrorismo de Estado. Para entender este proceso, es necesario remontarse a hechos que ocurrieron en los años 1970. Esa década plagada de turbulencias políticas y violencia, de múltiples asesinatos y atentados, realizados por grupos de extrema izquierda y de extrema derecha por igual. La situación era caótica. Sumado a esto, existieron grupos militares que reprimían en la legalidad, pero también en la clandestinidad. En horas de esta mañana se efectuó un importante operativo policial en el que intervinieron... Este accionar fue silenciado en las denuncias públicas. No salió en los noticieros de la televisión ni en los diarios. La gente no se enteró lo que pasaba. En esos términos, para la gente común, las Fuerzas Armadas no fueron el problema, sino la solución. Una solución que resultó sumamente trágica. Las Fuerzas Armadas llegamos al 24 de marzo de 1976 con un consenso básico, que había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas. El que habló es el general Jorge Rafael Videla, primer presidente de Argentina a partir del golpe de Estado de 1976. También integró la Junta Militar que asumió el poder absoluto del Estado. Hizo esta afirmación el periodista Ceferino Reato, quien la transcribió en su libro Los 70. No había otra solución. Estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión. Antes de esto, en el inicio de la década de 1970, otra dictadura militar estaba agonizando. El general Alejandro Lanusse, que ejercía la presidencia de Argentina, tuvo que convocar a elecciones nacionales para descomprimir la situación. ¡Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas! Desde su destierro en Madrid, el general Juan Domingo Perón, quien estaba proscripto hacía 21 años, manejaba los hilos de la política argentina. ¡Los hermanos de nación!
En esos años, los guerrilleros montoneros accionaban bajo el lema «Luche y vuelve», en directa referencia al retorno al país de Perón. Se convirtieron en la principal estrategia para ganar esas elecciones. La campaña tuvo un gran apoyo de la población. Mariana Franco así lo explica en su libro Un enemigo para la nación. Entender qué sucede con el peronismo en los años 70, previos a la última dictadura militar, y entender el último gobierno peronista, supone tratar de entender un problema más complejo, que es la emergencia de montoneros y más ampliamente la juventud, que normalmente se suelen llamar la izquierda peronista, que aparecen en la escena política antes del último gobierno peronista, es decir, antes de 1973 y antes del regreso de Perón al país. Es también muy interesante el comentario del analista político Marcos Novaro, que comparte con nosotros. Una cosa que fue bastante sorprendente, que es que nadie pensaba que Montoneros iba a crecer como creció, que eran grupos muy pequeños, que el crecimiento de Montoneros fue explosivo y fruto básicamente de la campaña electoral. Fue un fenómeno electoral, digamos, ¿no? Es en el periodo de la campaña, cuando la anuncia habilita la actividad política, digamos, o sea, es una organización clandestina y guerrillera, pero que en realidad crece en medio de una apertura electoral haciendo campaña, ¿no? Y ese es el momento en que todos se sorprenden de en lo que se había convertido Montoneros. Héctor Cámpora, el candidato que Perón designó en su lugar, ganó ampliamente las elecciones de 1972. Fue muy influenciado por los jefes montoneros en la organización de gobierno. Incluyó varios diputados en las listas y gobernadores de provincia que respondían a los guerrilleros, quienes además no abandonaron las armas. El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha... Esto contrarió al general Perón, que pretendía que después de ganar las elecciones, estas formaciones especiales, los montoneros, se desmovilizaran como grupo guerrillero. Para los periodistas extranjeros que estábamos en Buenos Aires en ese tiempo, era difícil entender la situación política interna del peronismo. Los montoneros no eran los únicos guerrilleros peronistas que actuaban en la Argentina. Estaban la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas y Descamisados. Agreguemos a esto a los marxistas del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y a las FAL, Fuerzas Armadas de Liberación. Para complicar aún más la situación, los grandes gremios aportaban a sus grupos armados de apoyo. Complicado, ¿no? Un buen ejemplo de este caos fue lo ocurrido el 25 de mayo de 1973, el mismo día que Héctor Cámpora asumió la presidencia. Una multitud rodeó la cárcel donde estaban presos los guerrilleros, que habían sido detenidos durante el anterior gobierno, y forzó su liberación. Horas después, con el hecho ya consumado, Cámpora decretó una amnistía para esos presos. Las posibilidades para que vuelva a ser, repito, esta patria socialmente justa, políticamente libre y económicamente soberana. Esto no obligó a los liberados, que como lógica contrapartida entregaron el armamento que aún poseían y tampoco se comprometieron a no realizar acciones armadas en el futuro. Como veremos, esto contribuyó para que más adelante se produjera un verdadero baño de sangre. El gobierno de Héctor Cámpora no conformaba al viejo general Perón. Estaba disgustado por todos estos sucesos y por la tendencia que estaba asumiendo el nuevo gobierno popular. Marina Franco nos dio su opinión sobre estos sucesos. La aparición de la juventud peronista y de montoneros son útiles a Perón para volver al gobierno y al poder en el 73, y por otro lado, cuando Perón vuelve al poder, efectivamente estos sectores
tienen pretensiones y exigencias mucho más allá de lo que Perón realmente quiere hacer desde el poder. Y eso va a generar una gran cantidad de conflictos en los primeros tiempos del gobierno peronista, porque son sectores peronistas que se reconocen como peronistas, pero que tienen otro proyecto de sociedad y de país mucho, mucho más radicalizado y con la pretensión de transformaciones mucho más profundas. El general Perón decidió volver a la Argentina y forzar los acontecimientos para tomar la presidencia del país para sí mismo. El día de su arribo al aeropuerto de Ezeiza, una multitud de cerca de 2 millones de personas se había congregado para recibirlo. Estaba organizado que Perón hablara desde allí a su pueblo. En este acto en que Perón llega, los sectores de la derecha peronista van a recibir a los sectores de la juventud peronista directamente a los balazos, los tiros, y se va a generar una masacre brutal, donde incluso se van a poner ya de manifiesto algunos de los mecanismos represivos más extremos que vendrán después, porque hay militantes que son secuestrados, torturados, otros asesinados. Como la masacre de Ezeiza es el primer gran punto de inflexión que pone en escena algo que ya era visible, pero lo pone en escena en su nivel brutal de violencia. El politólogo Marcos Novaro tiene su propia interpretación de aquellos sucesos. Ezeiza tiene una importancia enorme, ¿no? Primero para la movilización social. Esas masas de gente tan eufórica y entusiasta con la revolución peronista, ¿no? ¿En qué consistía la revolución peronista? Nadie lo sabe, pero bueno, va a ser una fiesta. Y rápidamente, en cuestión de días, termina en una tragedia terrible, ¿no? El hecho de que las bases peronistas abrazan a la guerrilla, ¿no? Y las guerrillas se sienten que, como decía Mao, como pez en el agua, en el seno del pueblo, ¿no? Eso se interrumpe muy rápido en Ezeiza. Ezeiza es un shock de realidad que retrae a buena parte de la juventud y de la sociedad peronista, a esas masas movilizadas, las retrae porque, digamos, tiene un efecto de terror, digamos, de terror muy palpable, ¿no? Por la unidad argentina, para la reconstrucción nacional, voté Perón. Después de turbulentos 45 días en la presidencia, Héctor Cámpora renunció. En un complejo proceso eleccionario, el general Juan Domingo Perón se impuso nuevamente como presidente de la Argentina. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Además, el viejo dirigente designó como vicepresidente a su propia esposa, Isabel Martínez de Perón, popularmente llamada Isabelita, en la fórmula electoral Perón-Perón. El general me ha encomendado. Isabelita tenía una nula experiencia en el manejo del gobierno. Además, estaba profundamente influenciada por los consejos del secretario privado de Perón, José López Rega. Esto tendría consecuencias dramáticas después de la muerte de Perón. ¿Esto qué significa? Que cuando Perón vuelve al poder en 1973, estallan todos los conflictos por cuál es el verdadero peronismo. Entonces, esta tensión entre los sectores más tradicionales, representados por el sindicalismo peronista, va a entrar en conflicto con la izquierda peronista, representada por Montoneros y por la juventud peronista. Primero de la mano de Cámpora y después de la mano de Perón, se van a apoyar en los primeros tiempos muy fuertemente en esta juventud y en particular en Montoneros. Pero una vez que el peronismo vuelve al poder, lo que pretende es volver a un proyecto peronista mucho más tradicional, para el cual no hay espacio para las demandas más radicalizadas de Montoneros. Todos los elementos estaban presentes en ese caldero explosivo que se había convertido la política en Argentina. Pero todo esto lo desarrollaremos en el próximo capítulo. Soy Jorgelina Petra Márquez y esta ha sido la primera entrega de Génesis de los juicios a las juntas militares argentinas. Los espero.
Hemos basado este relato en mi memoria y los apuntes que fui anotando en aquellos días. También recurrí a los testimonios escritos por los jueces que constituyeron el tribunal que juzgó a los militares, Ricardo Gil Lavedra y Carlos León Arslanian, y de los filósofos legistas Carlos Nino, Jaime Malamud Gotti y Martín Farrell. Consulté los libros escritos por Alejandro Carrió, Seferino Reato, Marina Franco, Marcos Novarro y Pepe Liachev, además a diversos reportajes periodísticos realizados a los protagonistas de esta historia. En algunos tramos de estos capítulos, las voces que recrean los textos escritos fueron creadas con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Dron musical Andrea Isasti. Realización integral Ícaro Podcast. Una división de Ícaro Producciones.